asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar. Gusto enorme verlo y entrevistarlo siempre. Doctor, ¿cómo le va? Está acá en Guayaquil por lo visto. Buen día. Buenos días, estoy en San Borondón. Llegué ayer en la noche. Claro que sí, participó pues en la sesión parlamentaria el día de ayer y justamente pues el momento en que se elegían las dignidades, pues usted se abstuvo de votar, ¿no? Es así. ¿Cuál es la lectura que saca de todo este proceso que se dio el día de ayer a nivel de la legislatura? Ya habíamos dado cuenta, ¿no?, de que precisamente había que renovar los cuadros directivos para esta segunda mitad del periodo legislativo. Bueno, es evidente que al pacto que ya existe entre el correísmo y los socialcristianos, con algunos independientes y algunos asambleístas de la CONAIE, ahora también se evidencia que se han integrado los de Izquierda Democrática. Y cuando usted suma los votos, eso pone la diferencia. Muchos asambleístas al final decidieron votar porque ya las cosas estaban dadas y siempre habrán algunos que prefieren estar con la mayoría que está gobernando la asamblea para conservar ciertas ventajas que tienen frente a otros asambleístas, como oficinas, pasajes al exterior, representaciones en congresos internacionales. Y ahí está la explicación. Ya, ahora, el hecho de alcanzar 96 votos en el tema de la elección de la presidencia determina que esa misma cifra se podría mantener para el tema del juicio político del presidente. Y le pregunto esto porque precisamente no ha habido algunas reacciones y hay quienes sostienen, no, lo de ayer era un tema que no tiene que ver, no iría pues en la misma vía el tema de la cantidad de votos que haya. ¿Qué cree usted exactamente? Y cada votación en la asamblea es variable. Hay quienes tienen posiciones muy fijas y que vienen actuando de una manera muy ordenada porque tienen quienes dan una orden desde Bélgica y otros desde Mocolí. Entonces usted ya tiene ahí dos grupos que siempre van a votar casi unificados, ¿no? También hay quien da la orden desde el Palacio de Gobierno. Pero hay un grupo de asambleístas que siempre vamos a votar de acuerdo a nuestros análisis y a lo que se va presentando. El día de ayer fue una elección que, como reitero, se armó una mayoría que sumaba más de 78 votos y otros asambleístas decidieron sumarse a esa mayoría para mantener ciertos privilegios que tienen dentro de la asamblea. Pero eso no significa sino algo circunstancial. Hay que ver qué sucede con la nueva votación que se tiene que dar el día sábado y que seguramente no va a ser igual a la del día de ayer. Correcto. Ahora, doctor, más o menos, ¿cómo se va a configurar la sesión parlamentaria de mañana? ¿No? Un poquito de esto le pregunto, ¿no? Ya en base a procedimientos parlamentarios, a la experiencia. Están convocados para las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Siempre fijándonos en aquello, lo que tiene que ver con los procedimientos parlamentarios. Este es el procedimiento establecido en la misma ley. Hay que escucharlo al presidente durante 3 horas y luego hay que escuchar a los acusadores interpelantes, que ellos, me parece, tienen cada uno 1 hora para hablar. Luego el presidente, si quiere, puede hacer una réplica. Tiene 1 hora más para replicar, si es que lo hace. Y luego vienen los interpelantes que también pueden interpelar. Y ahí se acabó la sesión. En cuanto a las intervenciones de los acusadores y acusados. Y después, seguramente, habrán las intervenciones de los asambleístas que tendrán 10 minutos cada uno. Así que lo más probable es que esta asamblea que se ha convocado para el día de mañana continuará el día miércoles en cuanto al debate. Y entiendo que el día sábado será convocado para la votación. Correcto, es más o menos como se va perfilando, va a ser una semana bastante decisiva, ¿no?
bastante decisivo en lo que tiene que ver con este asunto. Definitivamente marca la semana de labores, marca la semana política acá en el país. Ahora una precisión, doctor, ahí, ¿no? Cuando interviene el presidente de la República, o sea, él no es que tiene que esperar la intervención de los legisladores, de darse el caso, o sea, se ha anunciado que el presidente va a ir, ¿no? Es lo que han dicho los canales gubernamentales, ¿no? Las fuentes de Carondelet, que va a asistir el presidente de la República. O sea, interviene y él debe quedarse para escuchar las réplicas de los parlamentarios, ¿o se va nomás? O sea, él tiene que intervenir. Luego, si él ya no va a hacer uso de la contrarréplica, él podría retirarse, no lo obliga a nada a quedarse a escuchar a los acusadores. Pero si él quiere volver a intervenir, tendrá que esperar y escuchar a los interpelantes. Ese es el procedimiento. Claro, y es lo más seguro, ¿no? Porque si va, justamente como quien dice, o sea, yo voy, intervengo, y lo lógico es que me quede para justamente que el país evidencie cuál es mi posición. Lo vemos desde ese punto de vista. 7:40, permítame. Es una cuestión de estrategia. ¿Eh? Sí. Yo pienso que tanto los acusadores como el acusado tienen que centrarse al tema concreto. Es decir, ¿existe o no peculado en Flortec y Amazonas Tankers? Y luego, ¿hay o no una responsabilidad política de parte del presidente en ese tema en concreto? Y en eso tiene que basarse la acusación. Si aquí se dice que el peculado no existe, porque evidentemente no existe, no hay ningún documento que logre demostrar la existencia del peculado, y además está la declaración del Contralor General de la República que ratifica esto. Y luego dicen que es porque el presidente le dijeron algo y él no hizo nada. Mire, el peculado es un delito muy puro, ¿eh? Y ese solamente se adecua al que se beneficia de fondos públicos y tiene una participación directa. Y yo todavía quisiera me expliquen, porque he ejercido derecho penal por 32 años y he dado clases de derecho penal. No sé cómo puede cometerse un peculado una persona que no estuvo en esa fecha como funcionario público y que el peculado lo cometió porque le informaron y no hizo nada de algo que ocurrió hace 3 años. Eso es el absurdo, ¿verdad? Claro. Creo que eso es muy débil, además que no está demostrado que existe ese peculado. Claro, y usted dice aquello, ¿no? También basándose en la referencia de la Corte Constitucional, ¿no? Que dijo, ok, vamos por esta vía y se tiene que abordar aquello. Por eso es que usted también, de alguna manera, yendo en esa línea de lo dispuesto por la Corte Constitucional, emite este criterio, ¿no? Pero es que la Corte ha sido muy clara en señalar que debe respetarse la Constitución y el debido procedimiento y al caso concreto. Lo que pasa es que los ecuatorianos tienen que tener claro algo. Esta mayoría que se ha armado en la Asamblea no le importa si Lazo ha cometido peculado o no. A él lo quieren juzgar es por todo lo demás. Es decir, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de educación. Pero eso no es materia del análisis. Pero es sobre eso, y porque además es un objetivo político trazado por los correístas socialcristianos, de tumbar al gobierno. Entonces ya no importa el fin, mejor dicho, no importan los medios, sino el fin. Ya, no importa, ellos quieren llegar a eso. Claro, y todos los que no estén de acuerdo con su pensamiento, según ellos, son los que han pactado algo. Pero ayer, por ejemplo, el presidente de la Asamblea fue muy claro. Él sí ha pactado con hombres y con los demás. Lo dijo públicamente. Ajá. Permítame, asambleísta Lorena Vázquez tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el doctor Ricardo Vanegas Cortázar sobre esto, el momento político, el tema que marca la semana que estamos iniciando el día de hoy. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días.
En el Buenos tema días. que usted mencionó de que esto no es constitucional, de que no se siguió las reglas del juego desde un principio como deberían de hacerse, ¿considera usted que la estrategia del presidente Lasso tal vez no es la correcta en el momento de que se decidió de que la Asamblea, a pesar de que no está dentro de los estatutos constitucionales, por así decirlo, tome partida en esto de que se haga el tema de que él tiene que declarar el día de mañana para ver si hay o no juicio político, cuando también en principio dijeron de que no era necesario porque no es legal? Sin embargo, lo va a hacer. ¿Es que le parece bien esa estrategia del presidente Lasso de hacer eso? Siempre yo voy a sostener que un inocente tiene que dar la cara. No le corresponde a Lazo demostrar que es culpable, ¿ah? Eso le corresponde a los acusadores. Pero el que nada teme, nada debe. Y el Ecuador necesita una respuesta por parte de la primera autoridad del Estado. Creo que esta es una oportunidad para que el presidente haga conocer su verdad, porque lamentablemente no todos los ecuatorianos conocen esa verdad. Además de que este es un caso histórico, porque no es la primera vez que se llama juicio político a un presidente. Han pasado casi, creo que 80 años desde que pasó el último juicio político. Claro que hay una diferencia en quién era el interpelante, pues, ¿no? Era el doctor José María Velasco Ibarra. Y no vamos a comparar a Velasco Ibarra con los dos interpelantes que tenemos actualmente. Eso era puro derecho, además de la política. Entonces, vea usted la calidad del interpelante, que siempre es importante, porque si usted tiene un acusador que es malo, evidentemente el acusado se fortalece. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que el asambleísta Torres haya aceptado finalmente ser interpelante, porque en el debate que tuve con él, con el señor Vivanco, dijo que no se podía hacer cargo de un desastre. Lo dijo él, no lo dije yo. Sin embargo, ahí lo vemos. Okay. Hay que saber cuando uno quiere actuar en un caso como interpelante o como acusador. Hay causas perdidas. Entienda bien, no es una causa que por su naturaleza se va a defender en lo constitucional y jurídico, que es lo que debería pasar, aunque es político. Aquí va a primar la política, no va a primar la razón, sino los votos. Ahora, basando en lo que usted dice, en esta lectura, en este análisis que usted menciona, el día de ayer, como sabemos, se dio el respaldo a Virgilio Saquicela con 96 votos. 96 votos que no estuvo el suyo porque usted se abstuvo de votar. ¿Por qué la abstención? ¿Cómo usted califica esta asamblea? ¿Entonces no estuvo de acuerdo con la que Virgilio Saquicela obviamente asumiera otra vez la presidencia de la asamblea? La abstención radica en que la bancada resolvió en su momento apoyar una candidata que era la compañera Sofía Sánchez. Nosotros nunca resolvimos apoyar a Virgilio Saquicela. Y entonces yo soy coherente con las resoluciones que toma la bancada. Luego algunos asambleístas se fueron a reunir en la CONAIE y les dispusieron que, por ejemplo, voten por Saquicela y que voten por el asambleísta May. Pero eso no fue una resolución de la bancada. Yo obedezco a resoluciones exclusivamente de Pachacuti. Como no las he recibido, tengo que abstenerme. Ok. Y ahora, ¿cuál es su lectura de la asamblea actualmente? Que otra vez votó por Virgilio Saquicela para presidente. Y los asambleístas en su mayoría les gusta estar en el 4% de aceptación, es decir, con el 96% del rechazo. Pero, y en esto tenemos que ser claros, la mayor parte de la población rechaza a casi la totalidad de los asambleístas. Pero hay unos asambleístas, muy pocos por cierto, que no tenemos ese problema y no estamos entre ese rechazo tan amplio que tiene la asamblea en general. Alberto. Doctor, algo final. El tema de la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también a algunos los agarró hasta de sorpresa. O sea, que hayan incluido precisamente en la sesión de ayer aquello. Bueno, hoy día mismo se daría una elección ya para ver quién queda en la presidencia y en la vicepresidencia de este organismo, que es un organismo también muy importante. Bueno, lo dijo el asambleísta Ruiz, que es jefe de nuestra bancada.
ellos tienen marcados objetivos, entonces aspiran que el día de hoy sea elegido un correísta como presidente de ese órgano, ¿no? Y ayer necesitaban que siga el presidente Saquicela, porque es parte del plan, parte de los medios para llegar al fin. Ya con esto se han apropiado de casi todas las entidades del sector público. Lo que les está faltando es el Ejecutivo. Es lo único que les está faltando. Pero en la democracia siempre es bueno tener no tener el control total de todos los poderes, porque eso fortalece la democracia. Claro. Si el día sábado el correísmo, los socialcristianos, la izquierda democrática, que se hace la que no es, pero está ahí metida, los independientes y los asambleístas Pachacuti de la CONAIE no logran tumbar a Lazo, evidentemente los que van a sufrir el desgaste van a ser ellos, y el que se va a fortalecer va a ser el presidente Lazo. Esa es la lectura más sencilla que se va a ver. Claro, hay que conseguir 92 votos para que esto no suceda. Hay quienes piensan que ya los tienen. Yo, la verdad, voy a votar de acuerdo a lo que veo en el proceso. Y hay que esperar. Creo en la democracia fundamentalmente y en el respeto al derecho. Así que también señalo que es una medida equivocada si el presidente cree que la declaratoria de la muerte cruzada es la manera de evadir este juicio. El Ecuador no requiere este tipo de medidas. Claro que serían saludables porque tenemos una asamblea que deja mucho que desear y no se puede gobernar cuando solamente se han dedicado durante 4 meses a perseguir al presidente. Eso no es lo que quiere el Ecuador. El Ecuador necesita una asamblea que trabaje en beneficio de sus intereses. Ya es una decisión del presidente, pero yo espero que él no declare la muerte cruzada. Correcto. Claro que sí, y tiene mucha razón en aquello, doctor, ¿no? Debería de haber pues un parlamento que justamente refleja aquello de los contrapesos que se requieren, ¿no? Los pesos y contrapesos en democracia son fundamentales. Y eso es de aquello del absolutismo, de querer copar todas las instancias del poder público, también lo que lleve es a eso, simplemente al derrotero de esos gobiernos totalitarios, esos regímenes totalitarios, de los cuales definitivamente los ecuatorianos no queremos saber nada. Que tenga un excelente día y gracias por atendernos, doctora. Gracias, gusto escucharlos. Es Ricardo Vanegas Cortázar, parlamentario, ¿no? Es representante nacional, integra la bancada legislativa de Pachacuti, dándonos ya unas líneas de cómo más o menos se va a perfilar este tema, ¿no? Que va a comenzar a coger forma el día de mañana, cuando ha sido convocado el presidente Guillermo Lasso, ¿no? A la sesión plenaria a partir de las 10 de la mañana. Son las 7:50.